Conversamos ahora desde el Congreso con la secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, a minutos de aprobarse en general la reforma, el fin del sistema binominal y la reforma al sistema electoral. Ministra, buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes a todos los televidentes de CNN Chile. Ministra, escuchábamos que en varias instancias se repetía que este era un día histórico. Ahora falta la parte más difícil, que es lograr aprobar el proyecto en particular. ¿Cuál es el principal escollo que hay que superar para definitivamente dar el último paso para terminar con el binomio? Bueno, la verdad, Daniel, es que es un día histórico y me ha tocado hoy día estar acá en el Parlamento y agradecía a nombre de la presidenta, Michelle Bachelet, que ha impulsado esta iniciativa, y del ministro Rodrigo Peñiliello, quien la ha liderado. Él está como vicepresidente y no podía estar en sala el día de hoy. Creo que es histórico porque los senadores, los incumbentes, en un acto de verdad democrático, republicano, están dispuestos a cambiar las reglas que los rigen. Y eso hay que destacarlo. ¿Qué viene ahora? La discusión en particular del articulado, de cada uno de los temas que aborda este proyecto, el tema de la paridad de género, que haya una cantidad de candidatas y candidatos relativamente equitativa, el tema del financiamiento, el tema de la representación. Cambiamos el binominal donde el 33% vale lo mismo que el 66%, vale decir una suerte de veto de las minorías sobre las mayorías, lo que es el escollo que ha tenido durante todos estos años nuestro sistema electoral. Y eso obviamente es algo que hay que reconocer. Y va a ser parte de la negociación en la Comisión de Constitución del Senado, con las indicaciones que presentarán cada uno de los legisladores, lo que nos permita resolver aquellos temas que queden pendientes, que no fueron superados en la Cámara de Diputados, y que nos permita aprobar el segundo trámite constitucional. Una queja que han hecho varios senadores de la nueva mayoría del oficialismo, es que dicen que en prácticamente la mitad de las regiones de Chile se mantiene el binominal para la elección de senadores, porque van a seguir eligiendo 2 senadores. ¿Este es un fin a medias del binominal? Porque en buena parte de las elecciones del Senado, tal como está el proyecto, ¿se mantendría? Lo que pasa es que hablar de que se mantiene el binominal porque son 2 los representantes no es muy bueno desde el punto de vista que estamos cambiando el sistema electoral. Para decir, vamos a tener un sistema que es el sistema DONT, que es el que permite el cálculo del número de senadores por región de acuerdo a las distintas listas que se presenten, que ya no está asociado a ese 33,3% versus el 66,6%. Entonces, yo llamaría ahí a la reflexión, que revisemos el sistema, cómo se da, y creo que vamos a ser capaces de despejar las dudas y obviamente abiertos desde el gobierno a revisar lo que pasa en materia de senadores en esta etapa legislativa que es la del Senado. Para ponerlo en palabras más simples, ministra, para que entiendan los televidentes, en las regiones donde se mantengan los 2 senadores sería más fácil doblar, más fácil de lo que es ahora. Es que hoy día, claro, la vara está tan alta, Daniel, que hace que tengamos que tener muchos votos más para que el valor del voto quede representado en la elección de los parlamentarios. Y lo que ha ocurrido muchas veces es que el segundo, desde el punto de vista de la cantidad de votos, queda fuera. Y eso obviamente no es proporcional a las fuerzas políticas o a las fuerzas que se suman en la votación. Efectivamente es como usted lo explica. Senadora, la UDI votó mayoritariamente en contra, hay 6 votos, todos ellos de senadores de la UDI, pero hay 2 senadores de ese partido que se abstuvieron, los senadores Hernán Larraín y Jaime Orpiz. ¿Lo ve como una señal de una posible apertura a poder conversar con la UDI? ¿Van a intentar tener esa conversación con la UDI para sumarlos? Yo conversé con el senador Hernán Larraín el día de ayer a raíz del tema del financiamiento electoral y el tema de los partidos políticos, y él me manifestó la apertura, obviamente avanzar, que él estaba dispuesto a que hubiera una revisión del sistema electoral chileno y esperaba que en la discusión en particular se pudiera construir un acuerdo en aquellas cosas que a ellos no les parecían todavía como estaban logradas en el proyecto. Así que creo que una señal importante, el que no se vote en contra es sin lugar a duda un gesto que se valora. Y esperamos construir ese acuerdo, porque este es un tema del país, no es un tema de unos u de otros, es del país, así lo ha manifestado la presidenta, lo ha señalado el ministro Rodrigo Peñiliello muchas veces. Cuando miramos el informe de auditoría de la democracia en Chile del PNUD, se nos señala que este tema, el sistema binominal, es uno de los temas que hace que no haya una buena valoración del Parlamento chileno. Ahora, de lo que tampoco hay buena valoración, ministra, y eso lo muestran todas las encuestas, es de aumentar el número de parlamentarios. Este proyecto ya aumenta el número de senadores y además senadores de regiones de la nueva mayoría están pidiendo más cupos para regiones. ¿Se podría aumentar más todavía? ¿Podríamos llegar a más de 50 senadores con la discusión en particular? A mí, que me tocó ser senadora 4
4 años en el Maule, la ciudadanía quiere tener más contacto con sus representantes y creo que el tener un mayor número de parlamentarios, eso puede ayudar en esa lógica. Recordemos que el número de parlamentarios que hoy día tiene el Parlamento chileno es igual o inferior, dependiendo de la Cámara, al que tenía hace más de 30 años atrás, y eso obviamente es anormal, no corresponde. Hay más población y hay menos legisladores, lo que claramente hace muy difícil la tarea aquí en el Parlamento. Y lo digo desde mi experiencia como senadora. Me tocó muchas veces estar en más de 6 comisiones. Y eso significa un esfuerzo desde el punto de vista no solo intelectual, sino que físico, que hace muy difícil el trabajo en tareas que son urgentes y que requieren respuesta para la ciudadanía. Por lo tanto, la calidad de la democracia también está asociada a este tema y creo que es labor nuestra explicárselo a la ciudadanía, y la ciudadanía puede entender cuando se argumenta con datos y con cifras que son objetivas. Pero el gobierno, ante la petición de senadores de las regiones, fundamentalmente de las regiones extremas, ¿está dispuesto a aumentar más aún el número de senadores de lo que ya presenta este proyecto, llegar a 52, 53, 54 senadores? Depende, Daniel, de los argumentos y la justificación, y eso es algo que vamos a estudiar y tendrá que obviamente tomarlo y analizarlo el ministro del Interior, que es quien lleva este tema, Rodrigo Peñalillo, en la discusión en particular. Hubo también un compromiso que tomó el gobierno cuando se envió este proyecto, que es que no se van a subir los costos de funcionamiento del Congreso. Siendo realista, ¿se puede mantener eso? Y si se puede mantener, ¿han encontrado la fórmula para hacer cuadrar este círculo, para tener más parlamentarios representando distritos más grandes y que al país le cuesta exactamente lo mismo? A ver, respecto del tema del costo administrativo de esta tarea, yo lo decía hoy día en la mañana, cuando uno en la casa, una mamá, yo creo que todas las mujeres me van a entender, le llegan visitas o llega un hijo más, bueno, y tiene el mismo presupuesto, tiene que ser capaz de adecuarlo con inteligencia y creatividad para que éste cunda y rinda. Aquí hay varias cosas que se han dicho el día de hoy respecto del tema administrativo, del tema de los gastos. Se ha señalado el tema de cómo se reorganiza y se reestructura el trabajo. Yo creo que es parte del desafío que se tiene. Pero, insisto, no es lo fundamental ni lo más relevante aquí. Lo importante es cómo tenemos un Parlamento que sea eficiente, que sea oportuno, que dé cuenta de la mayor cantidad de población que tiene Chile y que no se quede estancado y pegado en el pasado, porque es algo que no nos ayuda desde el punto de vista de la calidad de la democracia. Ministra, la Cámara de Diputados también, junto al fin del binominal, aprobó un proyecto que pone fin a los aportes reservados de empresas en el financiamiento de la política. ¿El gobierno le va a pedir a sus parlamentarios que voten a favor o en contra de esa indicación en el Senado? No, nosotros lo hemos hablado con los parlamentarios que gestionaron esta iniciativa. De hecho, estamos terminando de procesar un proyecto de ley específico de esta materia. Esto no tiene que ver con el sistema electoral, no nos parece que corresponda que se vea en este proyecto, pero estamos recogiendo la normativa tal como fue aprobada en la Cámara de Diputados para incluirla en ese proyecto específico. Por lo tanto, no es un tema del contenido, sino que de la forma, dónde está instalada la norma, y no corresponde en este proyecto en particular. Para entenderlo entonces, ustedes piden que se vote en contra de esa indicación con el compromiso de luego enviar un proyecto. No, nosotros lo que vamos a hacer es dejar que el Parlamento haga su tarea. Aquí hay un tema de admisibilidad o no de la norma. De acuerdo a los informes que tenemos, no corresponde que se vea en este proyecto, pero es algo que decidirá el Parlamento. Y lo que nosotros le hemos garantizado a los diputados que presentaron esa indicación es que está recogida en el proyecto de ley que la presidenta tiene que estudiar a su regreso de China y mandar dentro de las próximas semanas a discusión legislativa. Cuando dice está recogido, ¿significa que está recogido en los mismos términos? O sea, ¿en el proyecto del gobierno también se eliminan los aportes reservados de las empresas? Efectivamente, esas son las directrices que nos ha dado la presidenta de la República y sobre las cuales yo he trabajado con todos los partidos de la nueva mayoría y se las hemos hecho saber a los partidos de la oposición. ¿Se prohíbe que las empresas puedan donar a la política? Efectivamente, las empresas no son actores políticos, no son sujetos políticos, no votan y nos parece que no es transparente que ellas decidan a quién apoyar, con además parte de las platas importantes que son de todos nosotros porque se rebajan de impuestos. Y ese proyecto, usted decía, en las próximas semanas, ¿va a estar presentado antes de que se vote en particular en el Senado el fin del binomio? Sí, efectivamente. Ok. Senadora, le quiero preguntar, ministra, perdón, sobre otro tema que tiene que ver con declaraciones que ha hecho un asesor del ministro del Ministerio del Interior, Juan Andrés Lagos, con ofensas y con insultos hacia un diputado, el diputado de la UDI, José Antonio Kast. ¿El gobierno le va a pedir la salida, le va a pedir la renuncia a este asesor, Juan Andrés Lagos?
Yo pediría que todos los que hacen mención a esa entrevista la lean y el público que está escuchando esta entrevista la lea. Está publicada en los portales web, porque él primero no hace una mención expresa a un diputado, habla en general con una expresión que él mismo reconoce en la entrevista, que es grosera, y pide disculpas en la entrevista por esa expresión, y luego con posterioridad tanto el partido a quien pertenece este asesor como él mismo vuelve a reiterar las disculpas. Él fue agredido brutalmente. Muchos de los que se sienten hoy día afectados por sus expresiones guardaron silencio, y creo que, entendiendo el contexto dentro de lo que ocurre, yo creo que no podemos perder el tiempo escalando en ese tipo de situaciones y tenemos que concentrarnos en hacer la tarea. Pero, ministra, cuando una persona que tiene un cargo importante en el gobierno, un asesor del gobierno, insulta con gruesos epítetos de muy grueso calibre a un diputado, se refiere particularmente al diputado Kast. Daniel, insisto, lea la entrevista, yo me la leí, tomé el tiempo de leerla. También la leímos, ministra. No lo nombra él, habla en una expresión que es efectivamente grosera. En la misma entrevista dice que no corresponde lo que ha hecho, luego pide disculpas. El gobierno ha expresado su molestia. Creo que a una persona que lo han agredido, que lo ha pasado mal estos días, no podemos pegarle en el suelo. Creo que hay que tener grandeza también y generosidad, y no enredarnos en un tema que de verdad no puede escalar en algo mayor. Por lo tanto, y para tenerlo absolutamente claro, Juan Andrés Lagos va a continuar en el gobierno. No sé, no depende de mí, no es funcionario de mi ministerio, pero lo que yo pido es que tengamos altura de miras para analizar las cosas, para que leamos la entrevista y la contextualicemos, y también reconozcamos que sobre la marcha pide disculpas por su expresión. ¿Tuvo altura de miras él al ocupar esas expresiones para insultar a un diputado? A ver, Daniel, insisto, él mismo se da cuenta y no insulta con nombre y apellido a un diputado. No tengo aquí el texto para haberlo leído, usted insiste en eso, no sé si usted podrá leerlo, pero insisto, sobre la marcha, en la misma entrevista, reconoce la gravedad de su expresión, pide disculpas, y luego con posterioridad tanto su partido como él vuelven a pedir disculpas. El gobierno expresa que no corresponden esas expresiones. No soy su jefa, no me corresponde a mí evaluar, pero creo que de verdad ocupémonos de las cosas importantes. Las cosas importantes tienen que ver con cambios estructurales como este, la educación, el tema de la reactivación económica, abordar los temas de salud. ¿Qué pasa con las regiones? Tenemos tanto en qué gastar energía que quedarnos en esto, de verdad, creo que no tiene sentido. Solo para zanjar el punto, ministra, y para hacer alusión a exactamente cuál es el texto, y pidiéndole disculpas a los televidentes por lo fuerte de las palabras. Hablando del diputado Kast, dice, y ahora me viene a decir... Yo pediría que usted lea la pregunta y le agregue la respuesta, porque creo que es bueno y sano para todos los televidentes. La pregunta es completa, él se está refiriendo a un diputado. Ministra, me va a decir que no se refiere al diputado Kast. No, yo le pido, Daniel, le pido, usted puso el tema, no yo, pero yo le pido que lea la entrevista en la parte pertinente. Yo la leí. Sí, y la estoy leyendo, ministra. En cita textual. En la parte exactamente donde él dice ese... Por favor, haga la pregunta que le hacen a él. Donde él dice ese garabato y esa expresión a la cual nos queremos referir, la voy a citar textualmente, para evitar ese tipo de circunstancias. Dice, y vamos a buscarlo textualmente con la pregunta y con el contexto, con la pregunta, por favor, para que se entienda correctamente lo que él dice. Dice él, ahora me viene a decir ese... No, yo le pido, por favor, falta la pregunta. Sorry, perdón, Daniel, que sea rigurosa, pero creo que es lo que corresponde. Está siendo riguroso. Lo que pasa es que la pregunta no está puesta junto, sino que se refiere él pidiendo disculpas a lo que va a decir. Ahora me viene a decir, ahí parte el párrafo, ahora me viene a decir ese... tal por cual, que no se lo puedo decir allá porque se va a sentir víctima, que debe tener un billetón, que la familia está metida en el asesinato de gente en Paine, que recibió plata de Penta para parar la campaña. O me va a decir que eso no es denostación. Ahí está. Yo no he dicho que no. A ver, Daniel, yo no he dicho que no, y por eso dije, esto está dentro del contexto de una entrevista, que es bastante más larga que eso, y falta el cierre más abajo de la entrevista donde pide disculpas. Y yo insisto, él no la ha pasado bien, llegó a su casa hace unos días atrás tarde, fue agredido físicamente y verbalmente en su condición de militante del Partido Comunista, ha sido acosado por una serie de circunstancias y bueno, son humanos. Lo importante es, si se reconoce el error, lo reconoció en la misma entrevista, pidió disculpas en la misma entrevista y lo ha hecho con posterioridad. ¿Es eso lo importante o lo importante es que él persista en una agresión verbal
que obviamente no conduce a nada. Yo creo que es lo primero. Ministra, en otro tema que tiene que ver con la relación con el Congreso, la UDI, y se ha aprobado hoy por 41 votos la interpelación al ministro Nicolás Eyzaguirre. ¿Con qué espíritu va a asumir el gobierno esa interpelación? Lo dijo el ministro Peñilillo, lo ha dicho el vocero, lo reitero una vez más. Aquí hay un cronograma de interpelaciones que está predefinido por la UDI. No nos extraña lo que ha ocurrido. Y bueno, en ese contexto el ministro Eyzaguirre va obviamente a aprovechar la oportunidad para contarle al país cuáles son las tareas en las que ha estado, las transformaciones que se pretenden lograr con esta reforma, que es importante para que niños y niñas de nuestro país, en regiones, en cada rincón de Chile, tengan las mismas oportunidades que hoy día tienen concentradas algunos niños por sobre otros, lo que nos parece que no es equitativo. Llega debilitado la interpelación al ministro Eyzaguirre al haber sido objeto de críticas no solamente de la Alianza, sino de un importante exministro de la Concertación como Edmundo Pérez Lloma y también de una petición de renuncia del diputado expresidente de la FECH, Gabriel Boric. Insisto, esta es una oportunidad que aprovechará el ministro y lo acompañaremos en ella para contarle al país cuál es el sentido de las transformaciones que la presidenta comprometió al país, producto de una demanda que está instalada en todo Chile, la mayor equidad en estos temas como educación, como salud, como infraestructura, que claramente no le llegan a todos. Ministra Secretaria General de la Presidencia, Jimena Rincón, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, gracias. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más.